Échenle, pero más arriba. Linda y hechicera. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Historia y Algo Más. El día de hoy, iniciando con verdaderas tradiciones, verdaderas joyas e íconos de nuestra historia, como es la época de oro del cine mexicano. Y bueno, pues empezamos un poco contextualizando esta época que la encontramos de 1933 aproximadamente a 1954. Hay diferentes fechas. Hay quienes la ubican del 36 al 56, hay otras que la ubican del 35 al 58, sin embargo, bueno, para no entrar en polémicas, vamos a ubicar esta etapa del cine de oro del cine mexicano en dos periodos, que sería pues la parte del México social, llamado así por la etapa del periodo del presidente Cárdenas, y el presidente Ávila Camacho, en el cual, bueno, se dio un gran impulso a la cinematografía y que se vio envuelta en el proceso de la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente culminó con otra etapa que sería la parte del milagro mexicano, que pues llega prácticamente hasta finales de los 60, en el cual el contexto de la Guerra Fría, bueno, cambió la ideología y la idiosincrasia del contexto cultural que México vivía. Vamos a empezar con esta parte de ver la historia en los ojos de la época de oro del cine mexicano en algunas épocas de la historia, como la Revolución, como el Maximato, el Porfiriato, entre otras. Vamos a iniciar con este recorrido de la historia y el cine mexicano en la época de oro en algunas escenas memorables. Adelante. La historia nacional, representada en la llamada época de oro del cine mexicano, forma parte de la construcción simbólica y contextual de nuestra historia. Las imágenes, las canciones, los diálogos, las actrices y los actores, las películas, dejaron ver la interpretación de los hechos en un contexto muy diferente al actual. En 1940, Emilio Indio Fernández retrató el proceso revolucionario en un ícono del cine y la cultura nacional. Enamorada, no solo representa la tradición de la cultura revolucionaria, sino la imagen del México rural y social que construía el simbolismo revolucionario, la sublime personalidad de Pedro Armendáriz y el ego tradicional de María Félix, creando una leyenda cinematográfica, retratada y capturada por la lente perfecta de Gabriel Figueroa. Acompañada por el trío Los Calavera, la serenata y diálogo del general Reyes a Beatriz Peñafiel culminó con la perfecta mirada de la actriz en un plano detalle. Las soldaderas, el corrido, la lucha revolucionaria, las demandas sociales son retratadas en una obra de arte de la historia del cine. De la homónima y magistral obra de Martín Luis Guzmán, en 1960, Julio Bracho reunía a un cúmulo de estrellas de la época de oro del cine nacional, para retratar la clase política que cerraría un ciclo revolucionario con la llegada del Maximato. Los diálogos de impacto político que muestran los intereses y acuerdos para el respeto de la autoridad del caudillo respetan el poder y la consolidación de los héroes de la revolución. Basada en la vida del músico mexicano Juventino Rosas, Pedro Infante retrataba el contexto del orden y el progreso de la paz porfirista, en un contexto social que recordaba la época, los cambios de la mitad del siglo y la realidad del fin. Dirigido por Ismael Rodríguez, la película ofreció una de las escenas más icónicas de Infante, al dirigir la orquesta sin partitura a la orden de Don Porfirio y exaltar la imagen del nacionalismo que se reflejaba en la década de los 50. En 1960, Ignacio López Tarso hace época con la representación de las tradiciones virreinales y el misticismo del Día de Muertos. Bajo la dirección de Roberto Gabaldón, hace historia con una nominación al Oscar y la tradición de una verdadera joya de la historia de todo el cine, Macario.
En 1943, Ismael Rodríguez retrata el México de las intervenciones y la dictadura de Santana, en medio de la creación del himno nacional y la vida cotidiana de los primeros años del México independiente. Desde pregoneros y pasteleros, puertas y ventanas cerradas por impuestos, se logra una ligera pero importante representación histórica nacional protagonizada por Pedro Infante. En 1961, Roberto Gabaldón recordó el conflicto con las compañías petroleras en un drama interpretado por Ignacio López Tarso, que mostró la pérdida de los paisajes y tradiciones naturales que traía la búsqueda industrial que se convertiría en la expropiación petrolera, en beneficio del territorio y la nación, buscando la justicia social que el periodo de Cárdenas trataba de consolidar. Era el México de la sustitución de importaciones. Dirigida por Nino Martini, en 1964, Viento Negro es la dramática representación y homenaje de la tragedia del desierto de Altar, cuando un grupo de trabajadores que construía la vía del ferrocarril Sonora-Baja California pierde la vida, en el contexto del nacionalismo cardenista y la llegada del modelo de sustitución de importaciones que harían crecer al país. David Reynoso, Alfredo Leal, José Elías Moreno retratan el drama de la relación padre-hijo en un mundo obrero de trabajo propio del sueño cardenista. Bueno, verdaderas joyas, verdaderos íconos. Importante la reflexión de entender que esta parte de la época de oro del cine mexicano ve la historia de manera muy diferente. Creo que es fundamental hacer el análisis histórico en el sentido de que, bueno, la época de oro del cine mexicano está contextualizada en una serie de eventos y en una serie de circunstancias históricas, políticas y sociales que nuestro país vivió, una época muy diferente, ¿no? Hablamos de esta visión del nacionalismo en la época de Cárdenas, del México social, en la época de Ávila Camacho, en el cual, bueno, el modelo de sustitución de importaciones te creaba una lógica del triunfo revolucionario haciendo que la industria mexicana se nacionalizara, no nada más hablar de la nacionalización del petróleo, como el proyecto del estado de bienestar que estaba funcionando en un momento de crisis mundial en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, cuando termina este periodo del México social y vienen las presidencias civiles con Miguel Alemán, que todavía estamos hablando de una época fuerte, de la época de oro del cine mexicano, el contexto es diferente, ¿no? Hablar de este México urbano, de este México que se proyectaba en la modernidad, en el contexto ya de la Guerra Fría, ¿no? Con un interés político completamente diferente al modelo cardenista de la educación socialista, de la educación más enfocada a los contenidos nacionalistas, ¿no? Ahora películas como Viento Negro, que van un poco más hacia adelante, pues tratan un poco más lo que fue lo complicado de industrializar y sustituir las importaciones en un momento de la historia, ¿no? Entonces, bueno, un poco el análisis de estas escenas icónicas, como pues ver a Pedro Armendáriz en Enamorada y ver cómo refleja el cine mexicano un contenido revolucionario en el cual se ve empapado de imágenes, de música, de colorido, de formas de comprender la historia a partir de las tradiciones, ¿no? O estas escenas icónicas de Pedro Infante en Mexicanos al Grito de Guerra, en la cual pues se habla de los pregoneros, se habla de un México más contextualizado en la cuestión de los 40 a los 50, ¿no? Hablo de en cuanto se filma la película, no tanto ver si cumple con las expectativas. La película quiere reflejar esta época de las intervenciones después de la independencia. Sin embargo, es una película que se hace en una década en la cual se ve la historia de una manera un poco más romántica, un poco más de enaltecer este nacionalismo necesario para la década, ¿no? Para entender cómo veníamos saliendo de una guerra, veníamos saliendo de un proceso de nacionalizaciones y nos acercábamos a la consolidación de un México en el milagro mexicano, ¿no? O en Sobre las olas, igual este recuerdo del porfiriato, de la época del orden y el progreso, de esta perfección
social que marcaba el positivismo, que marcaba esta cuestión del orden y el progreso en la década de lo que en los tiempos de Don Porfirio, ¿no? Entonces, bueno, este video tuvo la intención de dar pues un inicio a ver cómo la época de oro del cine mexicano fue tratando de retratar diferentes procesos de la historia, ¿no? Desde lo más sencillo y romántico de Sobre las olas, de estas imágenes de Infante dirigiendo a la orquesta, hasta las cuestiones más dramáticas en Viento Negro, o las cuestiones más políticas, políticamente más complejas, como pues hacer una adaptación de una novela fundamental en la historia política de México, como es La sombra del caudillo, ¿no? Que está magistralmente llevada por actores de primerísimo nivel como López Moctezuma, como López Tarso, como Junco. Es una película de verdad plagada de estrellas, ¿no? Plagada de contenidos, plagada de diálogos impresionantes, una obra básica para entender la ciencia política nacional. La época de oro del cine mexicano es muy variada, es muy grande. Vamos a hacer varios videos, hay cosas tan específicas como la comedia, como el cine de terror, como el cine de los arquetipos urbanos, como el cine de los arquetipos de las mujeres, de la vida urbana, de la vida rural, del charro mexicano. Hay muchísimo, demasiado material en época de oro, y vamos a ir tratando de hacer diferentes videos. Espero que en los comentarios pues me puedas dejar ahí algunas sugerencias de películas, de actores, de episodios de la época de oro del cine mexicano, para continuar con esta época de oro del cine mexicano. Y bueno, este fue otro video de Historia y algo más. Hasta pronto.